Con la salida de la segunda temporada de Chaos Theory, se ha permitido encontrar explicaciones a los argumentos de clonación, comportamiento y expansionismo de la fauna prehistórica en el mundo. Pero un elemento que se deja implícito es la clonación como la distribución del Lystrosaurus. Este pequeño pariente lejano de los mamíferos debutó en Jurassic World Dominion. Sin embargo, esta inclusión junto con la del Dimetrodon e incluso la langosta híbrida dejaba incógnitas en cómo se extrajo su ADN y por qué era extremadamente raro en el mercado. Es por ello que en este video analizaremos por qué este pequeño animal puede poseer un lore más complejo que permitiría comprender aún más las cualidades de los tipos de clonación que anteriormente ya hablamos en el canal. Durante la escena del mercado ilegal de Malta, donde Kyla habla con Wiggy, fuera de que le propone un trato comercial para trasladar una tonelada de dinosaurio a Palermo, Italia, denota curiosidad por el pequeño animal, expresando que mismo es extremadamente raro, pero fuera del valor capital que esto vale, ¿qué hace que este animal sea extremadamente raro? Durante el episodio 8 de la segunda temporada de Chaos Theory, vemos que en el laboratorio de SAR, posee varios embriones de este animal. Fuera de la diferencia de tamaño, tanto que puede ser justificado biológicamente como paleontológicamente, los tres embriones poseen características diferentes. Uno que posee una morfología más estable respecto al animatrónico visto, pero otros dos con anomalías y características deformes en la cabeza, pico, ojos e incluso careciendo de extremidades traseras. Sin embargo, aunque podríamos interpretarlos como criaturas de diseño, Chris Sears, encargado principal del modelaje 3D, estableció que estos animales no eran el caso. Con esto, podemos interpretar que la clonación del Lystrosaurus es más compleja debido principalmente a la extracción de su genoma base, la cual debería ser más difícil de extraer a comparación de otros animales. Esto podría indicar que la tasa de éxito de clonación sea baja, tanto por factores como poco material base y teniendo un proceso de clonación irregular, donde el embrión no logra desarrollarse de la forma correcta, delimitando el número de éxitos en un milagro o en este caso, un animal exótico dentro del comercio ilegal. La clonación del Lystrosaurus y otros animales anteriores al Jurásico pudieron haberse clonado de la misma forma de la cual fue clonado el Mosasaurus, extrayendo trazas de ADN de los huesos o muestras de interior de los huesos. Sin embargo, debido a que este animal es uno de los más antiguos, el ADN preservado se vuelve escaso y casi inexistente debido a la degradación de estas moléculas por el tiempo. Eso también puede explicar la alta tasa de mutaciones en embriones que vemos en los tanques. También existe la posibilidad, más allá de un desarrollo de material complicado, es que su desarrollo se deba a una exclusividad de venta a propósito de parte del vendedor. Como hemos explicado antes en relación de la clonación de diseño y personalización de criaturas, para el aumento de un negocio fructífero en el mercado negro, es posible que el Lystrosaurus sea una especie que se haya clonado con un propósito de exclusividad al cliente como animal de temporada. Esta justificación también se ata a su complicada creación, pues da más tiempo de desarrollo y estudio y por ende un interés en el mercado tanto para venta como animal regular, así como accesorio por distintos medios, como pasaría con las lampreas mostradas como venta de alimento e incluso para compañías específicas. El impacto económico y científico de los experimentos es significativo. La inversión necesaria para clonar una especie como el Lystrosaurus es alta, considerando que no solo el costo de obtener el ADN del fósil, sino también los recursos necesarios para manipular y restaurar el genoma. Además, los clones resultantes suelen ser extremadamente raros y en muchos casos se consideran exóticos en el mercado ilegal de especies prehistóricas. La rareza de estos animales, combinada con las complicaciones genéticas inherentes del proceso, los convierte en especímenes altamente valorados, tanto desde el punto de vista económico como científico. Si te gustó el video, dale like, comenta y compártelo con un amigo. Suscríbete para no perderte cada nuevo video que subo al canal. Agradezco su preferencia, sígueme en mis redes sociales para que estés más al tanto de las actividades del canal, arte y artículos que estoy y estaré subiendo. Gracias y recuerda, la vida siempre se abre camino.